Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos a este satsang, reunión que tenemos todos los lunes, el día de Shiva. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Un satsang en idioma español, con mucho cariño para toda Latinoamérica. Om Jai Baba Yopti Bale Ki Jai. Om Sri Panchasnan Yuna Havana Kara Ki Jai. Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Sevagiriji Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. Om Sri Sri Ai Shankarashaya Maharaj Ki Jai. Om Shiva Mahadeva Mahayogin Yogisvara Yoganath Ki Jai. Om Parashiva Ki Jai. Om Paramashiva Ki Jai. Namo Namaha. Shivoham, 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 Shivaya. Un gusto compartir con ustedes. Todo lo que estábamos cantando antes es una invocación de nuestra sagrada tradición, se llama el Sampradaya. Tenemos un Sampradaya que tiene su origen en India, en los Himalayas, en el Yotish Mat. Es un templo que queda en el norte de la India, en los Himalayas, en donde tenemos el epicentro de nuestra congregación. Esta congregación de los Giri fue iniciada por el maestro Sri Sai Shankaracharya, en donde nombró el Darshanam Swamis, que son los 10 tipos diferentes de Swamis que hay de la congregación. Maestro Shankaracharya enseñaba el Advaita Vedanta. Nosotros practicamos el Yoga Advaita Vedanta, el Shivaísmo. El Shivaísmo es una corriente especial en la India donde seguimos las enseñanzas del señor Shiva, Lord Shiva, Shiva Maharaj, decimos en India. Estas enseñanzas de Shiva Maharaj difieren de otras escuelas. Cada escuela tiene sus enseñanzas muy particulares, sus libros, sus gurus, sus tradiciones, sus rituales, sus mantras. El shivaísmo es milenario. La primera escultura arqueológica que se encontró en India, aproximadamente hace unos 10.000 años, se conoce como Sadashiva, Proto-Shiva. Es un señor Shiva con la luna y está él sentado en una postura de yoga, lo cual nos habla de la antigüedad del shivaísmo. Arqueológicamente es la escuela, el sampradaya más antiguo de todas las diferentes escuelas de yoga y sampradayas que existen en el mundo. Es una escuela que tiene grandes santos en toda la tradición. Estos grandes santos han venido enseñándonos a nosotros técnicas de yoga, conceptos teológicos y filosóficos, métodos de realización espiritual. El shivaísmo no se queda solamente en los temas de rituales y de templos, sino que nos enseña el sendero para alcanzar las metas más elevadas en el yoga. El samadhi, la iluminación, el mukti, la liberación, una experiencia de realización personal de plenitud. Es muy hermoso eso, porque es a través de estas enseñanzas, el ejemplo dado por los maestros, que en la actualidad nosotros tratamos de seguir para vivir esa misma experiencia. Nosotros decimos ascender al monte Kailasa. Ascender al monte Kailasa no es solamente ir de peregrinación al Tíbet, no. Ascender al monte Kailasa es un símbolo de ir
creciendo como seres humanos, ir mejorando nuestra vida, ir elevándonos de chakra en chakra, ascendiendo hasta esa búsqueda de santidad, de impecabilidad, de plenitud espiritual. Es un trabajo arduo, es un trabajo día a día, es un trabajo que exige una buena preparación física, mental, una disciplina, autocontrol, la compañía de los hermanos espirituales, se llama el Sadhu Sangha, de los grandes santos, la guía de un gurú. Me preguntaban en estos días un amigo peruano que si era importante tener un gurú dentro del chivaísmo para poder hacer como los rituales del chivaísmo. Decía yo que sin el gurú se podían cometer ofensas, sin el gurú nos podemos desviar del camino. Hay muchos que se autoproclaman gurús, es decir, ellos son gurús de sí mismos. Y piensan que porque han leído un libro o han estado en la India o porque practican yoga ya son personas que pueden llamarse maestros. Pero el maestro iluminado es aquel que ha seguido el sendero, hay integridad en su vida. Esa integridad significa que lo que habla, lo que piensa, lo que hace, lo que omite es íntegro. No hay una contradicción. Hay personas que hablan muy bonito, pero hacen cosas que no son tan bonitas. O están hablando una cosa, pero están pensando otra. Su ego está ahí todavía jugando alrededor del orgullo, de la fama, de la vanidad o algún tipo de interés económico o de otro tipo con respecto a las enseñanzas. Cuando tenemos un gurú genuino de la tradición chivaísta, hay muchas escuelas chivaístas, de cualquiera de las diferentes escuelas chivaístas. No hay un gurú genuino, él te va a llevar a las enseñanzas puras dadas por el mismo Señor Shiva. Todas estas enseñanzas vienen de él, de la primera autoridad, se llama Adi Guru. También le podemos decir Paramaguru, el supremo guru, el primer guru que enseñó todas estas verdades trascendentales. El Señor Shiva ha sido misericordioso con todos nosotros. Hay dos aspectos de Shiva. Uno impersonal, se llama Paramashiva, que es el mismo Brahman supremo. No tiene manifestación, está más allá del tiempo, el espacio, el nombre y la forma. Es Sachidananda, ese ser eterno, lleno de sabiduría y felicidad eterna. Pero hay otro aspecto que se llama manifiesto. Ese aspecto manifiesto es el que reconocemos nosotros como el Shiva personalizado, que es el Adiguru, el que le enseñó a Parvati todas estas ciencias, a los diferentes discípulos, que ha enseñado el yoga, y es ese tipo de enseñanza la que llega hasta nosotros. No podemos tener un acceso al Brahman impersonal, a Paramashiva, porque como no se puede ver, es inmutable y manifiesto, omnipresente, omnisciente, sempiterno. El acceso a Paramashiva es a través de un guru y el mismo Señor Shiva nos enseña ese camino para poder llegar a vivenciar a Paramashiva, el Brahman Supremo, la verdad absoluta. Les pido el favor a todos para que me ayuden a compartir ese link con sus contactos y amigos. De todos modos queda grabado este satsang para que las personas que no tienen la oportunidad hoy de verlo y de participar puedan después, cuando tengan tiempo, recibir estas sagradas enseñanzas. El sonido de la campana nos recuerda los sonidos internos del Nada Yoga, cuando tú taponas tus oídos y empiezas a percibir ese sonido interno. Nos recuerda que nuestro cuerpo es un templo. Cuando suenan las campanas, se dice que estas elevadas vibraciones se transmiten por todo el Akash,
y van limpiando nuestra mente, nuestro corazón, nos hacen más receptivos a estas enseñanzas. Vamos a iniciar entonces el tema. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Ganapataye Namaha. Om Krim Chrim Krim Klim Naim Saraswati Ji Namaha. Om Guruji, Om Gurudeva Namaha. Vamos a seguir con el Shiva Purana. Vamos a leer hoy el pasatiempo del sacrificio de Daksha. Hacemos una continuación del satsang de hace 8 días. La metodología es que voy leyendo el libro y entonces después hacemos una segunda lectura haciendo un estudio más profundo de cada versículo, de cada parte del texto. Dice así: Shiva no quería dejarla ir a Sati. Sabía lo que iba a suceder, pero Sati quiso ir a toda costa. Shiva suspiró. Uma llegó al sacrificio de Daksha, pero no le fue concedida una recepción apropiada. Miró todo alrededor y vio que no había porción de ofrendas para su esposo Shiva. Primero advirtió a su padre, y luego reprendió y vituperó a todos los asistentes, porque incluso Brahma y Vishnu debían su grandeza de poder y posición a Shiva, su esposo. Entonces Daksha, su padre, lanzándole miradas que parecían dagas, empezó su invectiva en contra de Shiva. Sati no podía soportar ese discurso sacrílego en contra del Señor del Universo, y al mismo tiempo sentía que no podía regresar a él. Tomó un poco de agua y cerrando sus ojos en contemplación de Shiva, se lanzó en el Yag Agni, fuego ritual. Hubo muchos gritos de angustias y horror. Los sabios y los sacerdotes gritaban aterrados. Los devas y deidades temblaban de miedo sintiendo una calamidad inminente. Los acompañantes de Sati enloquecieron. Muchos pusieron fin a sus vidas en total consternación y tristeza. Otros empezaron a cortarse sus brazos y extremidades. Cierto número de ellos empezó a aniquilar el séquito de Daksha. Entonces el sabio Bhrigu, temiendo por su vida, hizo un Havan en el fuego del sur y creó a los Ribus, unos semidioses. Una fiera batalla entre los Ribus y los acompañantes de Sati siguió. Algunos de los acompañantes de Sati corrieron a Kailasa para informar al señor Shiva de lo sucedido. Indra y otras deidades y videntes buscaron refugio en Vishnu. Le suplicaron para que el ritual siguiese tranquilamente, pero Vishnu estaba en pánico. Por culpa de Daksha, Vishnu se había puesto en una situación difícil y peligrosa. Mientras tanto, una voz celestial, Akash Shabani, advirtió a Daksha de que su cara iba a ser quemada y todos sus seguidores iban a ser sometidos y derrotados. A Vishnu se le pidió de dejar el lugar inmediatamente. Los servidores de Sati llegaron a Kailasa, pero estaban muy afectados y no podían explicar las cosas con claridad. Shiva ya lo sabía todo, obviamente, pero siguió adelante con su juego cósmico, su lila. Shiva pensó en Narada, el cual apareció de inmediato, y le narró toda la secuencia de eventos ocurrida en el yajna. Shiva entonces se arrancó un cabello de su cabellera y golpeó al monte Kailasa con esto.
un ser inmenso y espantoso llamado Virabhadra con 3 ojos y 1000 brazos, y un terrible ser femenino vengador acompañado de numerosos espectros y espíritus llamado Mahakali, aparecieron. Virabhadra se postró a Shiva y pidió órdenes. Shiva le ordenó de destruir el sacrificio de Daksha. Mahakali y una gran horda de Rudraganas, espíritus y fantasmas, lo acompañaron volando. Virabhadra llegó conduciendo un carro tirado por leones y tigres. La horda se batió como un huracán sobre el sacrificio de Daksha y empezó a masacrar a todos los asistentes, los brahmanas que se habían atrevido a celebrar el ritual sin Shiva, los sabios como Brigu e inclusive los devas que habían participado, incluyendo Indra y Vishnu, y otros. Sabios como Brigu y Pusha fueron derrotados y humillados. Los devas fueron derrotados y humillados también. Cuando estaba a punto de destruir también a Vishnu, este le dijo a Virabhadra que él había tenido la obligación de salvar el yajna y solo por eso estaba allí, por una cuestión de deber. Declaró también su total lealtad a Shiva, diciéndole claramente que había sido Shiva quien le había otorgado el Sudarshana Chakra. Entonces Virabhadra pidió a Vishnu que encontrara rápidamente una vía de salida. Vishnu entonces pidió a Virabhadra que lo cubriera con sus flechas para permitirle escabullirse e irse a Vaikunta. Daksha fue decapitado junto con muchos otros devas y santos. Virabhadra, Mahakali y la horda crearon el caos total. Los que no murieron escaparon aterrorizados o se escondieron. Cuando Virabhadra volvió donde Shiva después de aniquilar el sacrificio y destruir a muchos, Shiva lo hizo el jefe de sus Viraganas. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Hoy tenemos un pasatiempo bastante fuerte. Un aspecto guerrero de Shiva. Todo esto son simbolismos muy importantes, debemos tener en cuenta. Se llaman los Shiva Purana, los lilas de Shiva, que nos enseñan cosas muy profundas. Cuando vamos a analizarlo más tranquilamente, vemos ese mensaje trascendental que hay allí. Si en algún momento alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, nos puede escribir por el chat y con mucho gusto al final del satsang trataremos de resolver sus preguntas, sus enigmas, sus dudas. Om Namah Shivaya. Shiva no quería dejarla ir, sabía lo que iba a suceder, pero Sati quiso ir a toda costa. Bueno, ahí está la voluntad de la divinidad, Él nos da libertad. Tú tienes siempre la posibilidad de escuchar las enseñanzas del Señor. Él se manifiesta como el Guru, como los textos sagrados, los Shastras, los Vedas, los Tantras. Y Él nos está diciendo qué es lo que debemos hacer en nuestra vida. A veces el ego de nosotros quiere tomar sus propias decisiones. No tenemos en cuenta la voluntad divina ni la voluntad del Guru. Decimos que el señor Shiva lo sabe todo, él sabía todo exactamente lo que iba a acontecer. Le dijo a su esposa Sati, no vayas. Pero ella sintió su deseo de ir, Shiva le dio la libertad. Cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío, eso es así. Y tenemos la posibilidad de tomar dos decisiones, o seguir las enseñanzas del Señor, del Guru, de Shiva mismo, o tomar nuestras propias decisiones y afrontar las consecuencias de las cosas que hacemos. Shiva suspiró. Bueno, es como la sensación de que
Él sabía todo, es omnisciente, conoce todo, sabe todo. Él nos ama. Sati es la representación de cada uno de nosotros. Sati es la misma creación material. Al ser su esposa, en la enseñanza chivaísta se dice Shiva es el espíritu y Sati, que representa Shakti, es la materia, lo corporal, la naturaleza. Nosotros como sus criaturas. Shiva nos ama, Él no quiere que nosotros suframos, no quiere que la pasemos mal. Él no quiere que estemos pagando karmas negativos, sufriendo. Pero también Él creó ese Dharma, el Shaiva Sanatana Dharma, en donde el libre albedrío genera karmas, actos que generan consecuencias. Él suspiró, sabía todo lo que iba a acontecer. El amor de Él es tan grande por nosotros que nos da libre albedrío. No nos está limitando, no nos está bloqueando, no nos está exigiendo que hagamos esto a las malas, sino como un buen padre amoroso nos da la libertad. Uma es otro nombre de Sati, de la Madre Divina, la Gran Madre, traduce. Llegó al sacrificio de Daksha. Ese sacrificio de Daksha era un sacrificio védico en donde se estaban haciendo unas ofrendas. En ciertos momentos astrológicos se hacen este tipo de sacrificios. Son hechos por los brahmanas, los sacerdotes. Daksha es el hijo de Brahma. Brahma es el sumo sacerdote, Brahma, el creador del universo, y de ahí viene la palabra brahmana, el sumo sacerdote que hace este tipo de ceremonias. En este caso, este sacrificio en particular estaba orientado por el ego, buscando simplemente la complacencia sensorial. Daksha quería elevar su ego de sumo sacerdote y no quería que el señor Shiva participara en este ritual. Desde el principio de los tiempos siempre a Shiva se le daba una porción de todos los sacrificios. Vemos cómo Daksha en su ego generó tanto malestar, no solo para él, sino para todos los que le acompañaron en ese sacrificio. Devas, munis, sacerdotes, todos ellos, al participar en un sacrificio que era indebido, sufrieron las consecuencias. ¿Qué era lo indebido ahí? La ceremoniosidad, la superficialidad, el fundamentalismo, el dogmatismo, el dualismo. No había una conciencia pura de cuál es el origen del sacrificio. El sacrificio se hace una ofrenda de agradecimiento a la divinidad por las bendiciones recibidas. Es una forma de comunicarse a través de estos rituales con la divinidad suprema. Es una forma de oración, de glorificación, de alabanza. Llegó al sacrificio, pero no le fue concedida una recepción apropiada. Ella, Sati, es el símbolo de la madre naturaleza, la divinidad en su aspecto femenino. Entonces, Daksha, que era como el que estaba dirigiendo este sacrificio, no tuvo en cuenta a la madre divina, a la madre cósmica, a la naturaleza, fue maltratada. Cuando nosotros maltratamos a la naturaleza, cometemos grandes ofensas. ¿Cómo maltratamos a la naturaleza? Contaminándola, dañándola, ofendiéndola, destruyendo, matando, haciendo cosas impropias con la madre tierra y con todas las criaturas que representan a la madre naturaleza en su totalidad. Porque Shakti, la madre divina, la madre cósmica, representa a todas las criaturas del reino mineral, vegetal, animal, humano y de otros reinos,
como el mundo de los devas. Miró todo alrededor y vio que no había porción de ofrendas para su esposo, Shiva. Siempre era importante que hubiera esa ofrenda. Cuando tú hagas un pujari, un ritual en tu casa, en el templo de tu casa, o vayas a un templo védico a hacer un ritual, a un ashram, es importante que siempre esté el respeto por la madre naturaleza, la Shakti, Sati en este caso, Uma, y el concepto de devoción y amor hacia Shiva. Shiva representa la divinidad suprema, el Guru Supremo, la verdad absoluta, Paramashiva, la esencia divina pura, fuente de toda beatitud, de toda bondad, del eterno amor, la experiencia espiritual más elevada. Es un buen ejemplo. Hay gente que hace rituales, pero los hace ya de forma como idolatría, de forma materialista, de forma interesada, con fines netamente superficiales, y nos olvidamos de la esencia divina. En todas las diferentes tradiciones, religiones, vemos este tipo de rituales. Pero a veces se vuelven mecánicos, se vuelven solamente dogmáticos, se olvida la esencia pura que hay detrás de todos los rituales. Por decir algo, voy y adoro una estatua, un ídolo, y me olvido de que ese ídolo está representando al Brahman Supremo, la verdad absoluta, Shiva. Esa verdad que está más allá del nombre y la forma, el cuerpo, la materia. Entonces me quedo en un ritual netamente materialista, idólatra, pagano incluso, lo podríamos llamar así, porque no está esa conciencia de lo espiritual ahí presente, sino solo el ritualismo, el simbolismo y lo externo. Primero advirtió a su padre. O sea, ella, Sati, dijo, bueno, mira, ten cuidado, estás haciendo algo malo. Pero no siempre las personas que son dogmáticas y fundamentalistas escuchan a la madre naturaleza. La madre naturaleza está siempre enseñándonos. Los arbolitos nos dan enseñanzas, las montañas nos dan enseñanzas cada uno de los animales. Todo el universo siempre tiene un lenguaje de enseñanza. Si tú aprendes a escuchar a la naturaleza, no cometes errores contra ella. Sati, como símbolo de la madre naturaleza, habló a la divinidad, a Daksha en este caso, que era su padre. Era importante, él era un ser como un brahman, un sacerdote muy valioso. Pertenecía a la clase religiosa, digamos, del hinduismo tradicional, conservador, ortodoxo. Era muy importante y era también como un dios, una divinidad de los antiguos Vedas, de las escuelas arias. Pero él no quiso escuchar. No quiso escuchar a su hija, a la madre misma naturaleza, que le decía, estás haciendo mal. Y luego reprendió y vituperó a todos los asistentes. Las personas que participan en este tipo de actos, así sean personas que no estén actuando directamente en el sacrificio, pero por solo estar allí presentes, asumen un karma negativo. Les voy a dar un ejemplo. Es un poco duro, el ejemplo de hoy es duro. Alguien va a una plaza de toros y ven como un torero sale a matar a un torito y todos los que están ahí reunidos están siendo cómplices de esa matanza, observando, así no sean el torero que está matando al torito, ni sean los organizadores del evento, pero están generando un karma colectivo negativo,
por estar participando en ese tipo de fiesta taurina. Es un ejemplo un poco duro, pero es el mismo símbolo. Yo voy a una ceremonia y si en esa ceremonia no está bien elaborado todo el ritual, en donde se respeta a la madre naturaleza, la madre Shakti, y no se tiene en cuenta el señor Shiva, la divinidad suprema, me genero es un karma. En vez de tener un dharma, algo bueno de participar en ese ritual, me estoy generando es un karma. Karma negativo, y ya veremos las consecuencias de todo lo que aconteció. Porque incluso Brahma y Vishnu debían su grandeza de poder y posición a Shiva, su esposo. Entonces, todos los que estaban ahí, incluyendo Brahma, incluyendo Vishnu, que son Mahadeva, lo más elevado prácticamente que hay dentro de todas las deidades hindúes, estaban presentes ahí. Se olvidaron de que Shiva es quien les da toda esa bendición para estar en esa posición. Dentro del shivaísmo nosotros decimos que el señor Brahma, el señor Vishnu fueron creados por Shakti y Shiva, y ellos tenían una misión que cumplir y se olvidaron de la divinidad suprema, de la deidad, quien es el origen de todo lo que ellos tenían. Su posición como Brahma, su posición como Vishnu. El ego se incrementó cuando los seres humanos, así sea el poder que tengan en puestos especiales, políticos, militares, económicos, en su ego se olvidan de la divinidad. Se olvidan que la divinidad es la que les otorga la vida, les da ese cuerpo, les da todas las posibilidades para que estén ellos viviendo la experiencia en ese momento de poder y gloria. Y entonces, en este caso, la Madre Divina Sati los reprendió. Les hizo entender que se habían olvidado de la divinidad suprema. Sí, hay mucha gente que hace rituales demasiado superficiales, o solo porque les toca, o por algún interés material, como les decía, o se quedan solo en la ceremoniosidad, la suntuosidad del ritual, pero sin tener la conciencia del respeto a la madre naturaleza y la conciencia de la ofrenda que se le debe dar a la divinidad suprema, fuente de todo lo que existe. Esa verdad suprema que es Shiva es el que dio origen a Brahma y a Vishnu y a toda la creación. Entonces Daksha, su padre, lanzándole miradas que parecían dagas, empezó su invectiva en contra de Shiva. Daksha no quiso escuchar. Cuando las personas son soberbias, orgullosas, aunque les digas la verdad en la cara, no quieren escuchar. Su ego está tan fuerte que lo que hacen es mirar mal a los demás, sentirse en su posición egoica. ¿A cuántos no les ha pasado eso? Que aunque la divinidad de alguna otra manera les manifiesta que están en un error, no lo quieren aceptar. Y siguen en ese error, empecinados en ese orgullo y en esa vanidad, en ese egoísmo. Ese ego falso que los hace creer que están por encima de Shiva, que están por encima de Shakti. Y empiezan a juzgar, a criticar, a molestar, y hacen actos adármicos, pero todo eso tiene sus consecuencias. Cuando dice que hablaba en contra de Shiva, empiezan a hablar mal y hemos visto en muchas escuelas y tradiciones ese falso discurso, criticando, juzgando a la divinidad suprema y en este caso el aspecto del señor Shiva. Sus juicios son demasiado superficiales, basados en dogmas y en fundamentalismos, haciéndole pensar a los demás que la verdad que ellos tienen es la verdad suprema y por debajean al señor Shiva, lo hacen ver como si fuera un semidios,
como si estuviera sometido al tamas guna, por su forma de vestir y de presentarse ante nosotros, generando críticas por su forma de rituales que se manejan, porque el señor Shiva nunca sale con oro ni diamantes, él es muy humilde, siempre está vestido como un sadhu, como un swami, como un yogi. Sati no podía soportar ese discurso sacrílego en contra del Señor del Universo. Ninguno de nosotros que somos shivaístas, queremos escuchar ese tipo de sacrilegios, de mentiras. Cuando hacen los falsos testimonios en contra de la divinidad, los falsos juicios, las falsas críticas. Eso lo vemos mucho. Daksha era vishnuista. Los vishnuistas suelen tener este tipo de discursos contra el señor Shiva. No todos, claro. Los más fanáticos y los más ignorantes, que hacen ver al señor Shiva como si estuviera por debajo de Vishnu, de Krishna, y como que sus enseñanzas no son las verdaderas, incluso dicen que él está enseñando cosas como que no son. Pero todos esos discursos, tarde o temprano, la misma divinidad se las cobra. No porque él sea vengativo, él es amoroso y misericordioso. Sin embargo, la verdad siempre triunfa. Y la madre Sati en este momento estaba siendo como testigo de esa situación. Y ella era el símbolo de una devota pura, la misma esposa del señor Shiva, una gran devota, mostrando a todos lo que estaba aconteciendo ahí, que ella no estaba dispuesta a soportar esos insultos contra su esposo, contra su guru. Al mismo tiempo sentía que no podía regresar a Shiva. Ella había tomado la decisión de ir, Shiva le había dicho no vayas. Ella en su libre albedrío afrontó las consecuencias de sus actos. Tomó un poco de agua y cerrando sus ojos en contemplación de Shiva, se lanzó en el Yagna Agni, en el fuego ritualístico. Cerrar los ojos nos implica la introspección, el agua bendita, la oblación y luego lanzarse en el fuego interno. Ya hemos hablado de ese símbolo del fuego interno, fuego purificador. Es un acto de simbolismo en este caso. Debo ir hacia mi interior a generar procesos de purificación. Agni Deva es el que me purifica. Entonces ella se dio cuenta que había cometido un error al no obedecer a su guru, al señor Shiva, y también se sintió ofendida ante su origen de su padre, que le estaba generando ese ataque a su esposo y su guru, y necesitaba como procesos de purificación. Todos necesitamos procesos de purificación. Estamos cometiendo errores permanentemente con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Tenemos vidas muchas veces adármicas, lo que comemos, los hábitos que tenemos. Muchos están dañando a la madre tierra, haciéndole daño a otros hermanos sintientes. Y no seguimos el camino que el maestro nos ha enseñado que debemos seguir. El camino que el señor Shiva nos ha dicho, camino de santidad, de impecabilidad, de rectitud. Bueno, ese símbolo de entrar en el fuego es muy importante. Se hace la oblación, el agua, que es como prepararnos para esa entrada a ese fuego interno. Y cerrar los ojos, que implica ir a los mundos internos. Entonces dice contemplación de Shiva, cerrando sus ojos en contemplación de Shiva. Ese aspecto es muy importante.
invocó al señor Shiva para ir al fuego del sacrificio. Al señor Shiva le gustan las austeridades, las penitencias. Ese tipo de austeridades y penitencias tenemos nosotros que usarlas en contemplación del señor Shiva. Estamos buscando siempre acercarnos a Shiva, pensar en Shiva, estar conectados con él, meditando en él. Contemplarlo es saber que él está presente en toda la creación. Él está en toda la creación, tú lo puedes percibir en toda la creación y un yogi lo percibe claramente. Ve a Shiva en todo, especialmente dentro de nosotros, en el templo interior. Hubo muchos gritos de angustia y horror. La mayoría de personas no están preparadas para esos procesos de purificación. La mayoría de gente está pensando solo en lo externo, en lo superficial, comer, dormir, aparearse, defenderse, tener cosas materiales, cosas del ego. Cuando un yogi, en este caso esta yogini, Sati, hizo ese trabajo de ir hacia el interior, las personas que estaban cerca no entendían muy bien todo lo que estaba aconteciendo. Se asustaron, hubo un poco de terror. Los sabios y los sacerdotes gritaban aterrados. Muchos que se llaman sabios, es una palabra que no eran tan sabios realmente, pero podría ser como los intelectuales. Se creen muy sabios, pero no son tan sabios, no conocen el Paravidya, solo tienen un conocimiento parcial de estos temas materialistas como la teología, la filosofía, la ciencia, incluso la religión. Y también los sacerdotes. Muchos son sacerdotes de cualquier religión, llámenlos curas, pastores, brahmanas, rabinos, como quieras llamarlos. Y ellos no están en un nivel todavía elevado de espiritualidad. Así como esos que se dicen sabios, pero son solo personas que manejan la racionalidad, sin una vivencia espiritual profunda. Hay muchos religiosos, sacerdotes, que también se dedican solo a su labor sacerdotal, sin tener una experiencia espiritual profunda. Y cometen errores, a veces son más pecadores que sus mismos feligreses. Estaban gritando aterrados, no entendían ese concepto de purificación, de ir hacia adentro, de contemplar a Shiva y buscar ese fuego interno. Los devas y deidades temblaban de miedo, sintiendo una calamidad inminente. Lo que llamamos los devas son seres de una gran jerarquía en el universo. Estos seres, digamos que son llamados, por ejemplo, el Sol, Indra, el general, Indra, el rey de los devas, de los dioses, Varuna, el dios del agua, está también Vayu, el dios del aire. Todos estos devas están cumpliendo una función en el universo, no es que sea como algo mitológico que están por allá en otro plano, sino que están en permanente colaboración con toda la creación. El dios del sol nos da la luz, el dios de la luna nos ayuda con su luminosidad y cada uno de estos devas, la tierra, el aire, el agua, el fuego, están cumpliendo su función dentro del universo. Muy bien, ellos estaban un poco como confundidos sobre todo lo que estaba pasando. Ellos también participaron en ese sacrificio. Fueron convidados a ese sacrificio y no exigieron que a la divinidad suprema se le diera la porción que corresponde. De ahí sale el acto de que algunos adoran a los semidioses, pero sin tener en cuenta la divinidad suprema, entonces también se están generando es un karma. Algo malo les va a acontecer por no tener en cuenta a la verdad suprema, a la divinidad suprema, dentro de toda esa ceremoniosidad superficial con intereses materiales.
Los acompañantes de Sati enloquecieron. Estaban confundidos, no sabía qué iba a pasar. Es que esa vivencia de ir hacia adentro no es fácil. Cuando las personas ven a un yogi que renuncia a las cosas del mundo para dedicarse a las cosas espirituales, no lo entienden. Las personas lo que quieren de cualquier conciudadano es que estén trabajando, estén produciendo, estén viviendo la vida material, estén dedicados a tener dinero, a tener propiedades, todo lo que es como la vida material. Cuando alguien hace ese proceso de introspección, no es entendido. Es como un proceso difícil para la gente karmi, lo que llamamos la gente que vive en las cosas del mundo, entender la vida del yogi. En este caso, Sati era ella el símbolo de los yogis y de las yoginis. Muchos pusieron fin a sus vidas en total consternación y tristeza, y otros empezaron a cortarse sus brazos y extremidades. Las personas no sabían qué hacer. Este símbolo de poner fin a su vida era como que quedaron en una pausa con respecto a la cotidianidad que venía, y cortar sus brazos y sus extremidades, no sabían qué coger, no sabían para dónde andar. Estaban como confundidos. Si no se tiene la sabiduría suprema cuando se hacen estos actos de purificación dentro de nosotros, no son fáciles de entender, incluso con personas muy cercanas a los yogis, porque todavía tienen su mente contaminada hacia las cosas del mundo. Cierto número de ellos empezó a aniquilar al séquito de Daksha. Entonces hubo como un enfrentamiento entre los que estaban con Daksha, que eran los vishnuistas, los seguidores de estos planos ceremoniales, y los seguidores de Sati, que defienden la naturaleza, que aman la vida y que ven como muy importante la vida yógica. Entonces el sabio Bhrigu, temiendo por su vida, hizo un havan, que es como un sacrificio de fuego, en el fuego del sur, y creó los ribus. Los ribus son una clase de semidioses. Bhrigu era otro hijo de Brahma, otro de los rishis, y se generó como una batalla energética entre los seguidores de Sati, sus devotos, es decir, los que aman la madre naturaleza, la cuidan, la respetan, y los otros que eran los ritualísticos, fundamentalistas y dogmáticos. Eso se ve en la actualidad, cómo las personas atacan a los ecologistas, a Greenpeace, a otros que quieren cuidar la naturaleza, que dicen, oye, ten cuidado, no cortes los árboles, no acabes con la selva, no mates los animales, no hagas explotaciones mineras que contaminen el agua. Y los otros usan las armas para seguir con sus actos adármicos. Y matan a los ecologistas y matan a las personas que son líderes que quieren defender a la madre tierra. Era una batalla que se dio en ese nivel. Una fiera batalla entre los ribus y los acompañantes de Sati siguió. Esa batalla es permanente. Los que quieren cuidar la naturaleza y los que la están destruyendo. Algunos de los acompañantes de Sati corrieron a Kailasa para informar a Shiva de lo sucedido. Kailasa es el nombre donde está el señor Shiva. Hay una montaña en el Tíbet, también hay un lugar dentro de nosotros, aquí en el Sahasrara, y hay también en los planos celestiales un lugar llamado Kailasa. Entonces, los devotos de Sati, sabiendo que el señor Shiva ama a la madre naturaleza, fueron a decir, oye, mira lo que está pasando. Invocaron a la divinidad para que les ayudara. Indra y otras deidades y videntes buscaron refugio en Vishnu.
Indra era el rey, es el rey de los dioses. Otras deidades evidentes que son los rishis, pero eran otros rishis como Brigu, como el mismo estaba Daksha. Todos ellos fueron al refugio de Vishnu. Vishnu estaba ahí presente también en ese Daksha. ¿Qué significa? Eran los vishnuistas que estaban ahí haciendo ese tipo de ritual inapropiado. Muchos de los vishnuistas son así, ceremonialistas solamente, solo viven de la ceremonia del karma veda, es decir, actos ritualísticos, sin tener una vida pura y santa como los shivaístas, que quieren es entender que su cuerpo es un templo y que no es ir a misa y estar en el ritual que me va a liberar, sino tener un cambio en mi vida, ser una buena persona, controlar mi mente, seguir el sendero de la espiritualidad, el recto pensar, hablar, obrar, omitir. Bueno, ahí se ve cómo los vishnuistas se reunieron todos alrededor de Vishnu porque vieron que el señor Shiva iba a participar. Le suplicaron para que el ritual siguiese tranquilamente, pero Vishnu estaba en pánico. Cuando hay una ofensa, ya las cosas no pueden volver a cuadrarse bien. Entonces el señor Vishnu sabía que se había cometido una ofensa y que el desenlace de eso iba a ser fatal. Por culpa de Daksha, Vishnu se había puesto en una situación difícil y peligrosa. Entonces, ahí es donde vemos el poder del señor Shiva sobre el señor Vishnu. Vishnu sabía que se había cometido un error por culpa de Daksha, de uno de sus discípulos que había invocado ese ritual, pero sin tener en cuenta al señor Shiva, a la divinidad suprema. Es como hacer rituales donde no tenemos en cuenta lo espiritual y tampoco se había respetado a la madre naturaleza, a Sati. Mientras tanto, una voz celestial, Akashavani, advirtió a Daksha de que su cara iba a ser quemada y todos sus seguidores iban a ser sometidos y derrotados. Akashavani, bonito nombre, una voz celestial. Todos nosotros tenemos una voz de la conciencia, esa es el Akashavani. Una voz que nos dice, oye, sigue el camino correcto, es como la voz de la divinidad dentro de nosotros. Es muy diferente a la voz del ego o las voces de la mente, incluso la voz del intelecto. Es una voz que viene lo más profundo de nosotros, dice el cielo, Akashavani. Esa voz siempre nos dice las verdades. En este caso le dijo la verdad, mira, vas a tener un problema. Ese Akashavani es lo que usan los profetas para poder recibir las enseñanzas que vienen de la divinidad sobre los acontecimientos. Este tipo de profetas a veces usan, como la astrología, por ejemplo, o otras mancias, para escuchar esa voz y podernos dar una información sobre los temas proféticos que acontecen. Bueno, cuando le dice que su cara iba a ser quemada, la cara es el símbolo de la imagen, es decir, va a generar un malestar en su imagen, no solamente de él, Daksha, sino de todos los brahmanas y de todos los vishnuistas y de los que participan en ceremonias fundamentalistas y dogmáticas, sin tener la presencia de la espiritualidad profunda. Y dice que todos sus seguidores iban a ser sometidos y derrotados. Era la profecía. Todos estos seres que no seguían el camino correcto iban a perder esa batalla. A Vishnu se le pidió dejar el lugar inmediatamente. Esa voz le dijo a Vishnu, váyase. Está bien, le perdonamos, pero váyase. Los servidores de Sati llegaron a Kailasa, pero estaban muy afectados y no podían explicar las cosas con claridad. Los amantes de la madre naturaleza, los servidores de Sati, que aman la madre naturaleza,
viven para su respeto y su cuidado. Fueron a donde Shiva, invocan a la divinidad, porque saben que Shiva es la divinidad suprema, todopoderoso, omnipotente. Shiva ya lo sabía todo, obviamente, pero siguió adelante con su lila, juego cósmico. Él lo sabe todo. El seguir adelante con el juego cósmico significa permitir que este Purana llegue hasta nosotros para que aprendamos, no volvamos a cometer los errores que cometió Daksha, de hacer rituales netamente ceremoniales, sin un trasfondo espiritual, con un interés netamente material. Shiva pensó en Narada. Narada Muni es un hijo de Brahma también. Narada Muni es como el mensajero de los devas. Siempre está conociendo todo, lo sabe todo. Él observa todo. En cualquier lugar del universo que acontezca algo, está allí. Por eso cualquier cosa que tú hagas allá en secreto, allá en su cuarto, allá en la oscuridad, todo se sabe. Todo lo que tú estés pensando, todo se sabe. Narada Muni sabe todo. Bueno, entonces lo invocó, con solo pensar en Narada Muni, él apareció. Y le narró toda la secuencia de eventos ocurrida en ese yajna. Entonces Narada Muni siempre está enseñando las cosas que pasan, no dice mentiras. Es muy interesante Narada Muni. Él tiene un instrumento que se llama la vina y cuando la toca viaja por el universo. Él es un gran brahmana. Él es un gran rishi también, puro. No participó en ese ritual. Él no quiso participar en ese ritual como Dadishi y otros rishis. Shiva entonces se arrancó un cabello de su cabellera y golpeó al Kailasa con esto. Vemos el poder de la magia de Shiva. Bueno, es todopoderoso, es la divinidad suprema. La cabellera tiene mucho poder, por eso los yogis, muchos se dejan el cabello largo. Es un símbolo de poder como Sansón, que tenía harto poder con su cabello largo. Bueno, entonces al golpear a Kailasa, que era el monte donde él estaba allí, un ser inmenso y espantoso llamado Virabhadra, con 3 ojos y 1000 brazos, y un terrible ser femenino vengador acompañado de numerosos espectros y espíritus llamado Mahakali, aparecieron. Hay un aspecto guerrero de la divinidad. Como todos estos seres estaban haciendo cosas inapropiadas y andaban en baja vibración, cuando alguien anda en baja vibración, siempre aparece alguien más poderoso que los domina, que los doblega. El poder de Shiva es así. Al que es un demonio, aparece un demonio más poderoso, más fuerte, más grande, con más capacidad para destruir. La mayoría de seres de baja vibración se creen muy poderosos y matan aquí, roban allá y hacen cosas malas aquí, destruyen la naturaleza, humillan a las personas, humillan a los devotos y piensan que eso no va a pasar nada. Como ahora en el planeta Tierra, las guerras y van y matan y crean bombas atómicas y quieren destruir y están contaminando. Bueno, siempre aparece la fuerza de la divinidad. Y como ellos andan en vibraciones militares, guerreristas, usando la fuerza bruta contra los devotos y contra la Madre Tierra, aparece esa fuerza de Shiva generando toda esa destrucción. Hagan de cuenta que la gente se porta mal y viene un tsunami, hay un terremoto, un derrumbe, se crece un río, cae un rayo, las fuerzas del poder de la divinidad que en un momento dado con toda la justicia divina actúa, generando ese efecto de que la divinidad suprema está por encima de todo, que no hay ningún demonio ni persona muy fuerte que tarde o temprano no tenga que ser vencida por ese poder de la divinidad.
Todo lo que acontece en el universo es perfecto dentro de la ley del karma. Nosotros a veces no lo vemos así, no pensamos con esa fuerza del karma, no tenemos esa claridad. Decimos por qué se murió ese niño, por qué se murió ese anciano, por qué se murió esa señora, si eran tan buenas personas. No, había algo detrás, algo que estaba aconteciendo ahí. Ese niño en otras vidas que había hecho, ese anciano qué cosas malas hizo en su vida, esa mujer qué cosas inconvenientes hizo. Todo es perfecto desde la visión del karma y de la visión de la justicia divina. Virabhadra se postró a Shiva y pidió órdenes. Como todo devoto, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Debemos siempre postrarnos ante la divinidad. Así como Sati también contempló al Señor Shiva para ir a sus procesos de purificación internos. Todos debemos cada día decirle a la divinidad, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi misión? Algunos tienen una misión, otros tienen otra misión, pero es el acto de postrarnos ante la divinidad para ser instrumentos de la divinidad. Así como Virabhadra salió de un cabello del Señor Shiva, todos nosotros venimos de Shiva, somos su creación. Debemos aprender a ser conscientes de su divinidad y volvernos sus instrumentos para su gloria. Entonces, Shiva le ordenó de destruir el sacrificio de Daksha. Mahakali y una gran horda de Rudraganas, servidores de Rudra, espíritus y fantasmas lo acompañaron volando. O sea, el señor Shiva no está de acuerdo con ese tipo de rituales donde no se hace una ofrenda hacia lo espiritual y no se respeta a la madre naturaleza. Entonces manda ese poder y se genera toda esa consecuencia dándole una gran lección a todos esos devas, a Vishnu, a Brahma, a Daksha, a sus asociados, a esos falsos sacerdotes y a todos los que estaban participando en ese acto impropio en donde no se tenía en cuenta la divinidad. Virabhadra llegó conduciendo un carro tirado por leones y tigres. La fuerza del león y del tigre es como un símbolo muy poderoso. Tenía el poder, como los leones y los tigres, de destruir. Si es el momento que hay que destruir, se destruye. La horda se abatió como un huracán sobre el sacrificio de Daksha y empezó a masacrar a todos los asistentes. Los brahmanas que se habían atrevido a celebrar el ritual sin Shiva, los sabios como Bhrigu, inclusive los devas que habían participado, incluyendo Indra y Vishnu. Si ven lo del huracán, era la fuerza de la naturaleza. Siempre la madre naturaleza reacciona y la divinidad suprema actúa con el poder de la misma madre naturaleza. Un volcán hace erupción, se destruye todo. Un tsunami destruye todo. Un huracán. Cuando no seguimos el camino adecuado, tenemos que sufrir las consecuencias de todo esto. A veces inocentemente participamos en cosas como lo que les contaba de la tauromaquia, de ir allá pensando que no estamos haciendo nada malo, pero al estar participando en todo eso genera consecuencias para nuestra vida y tendremos que pagar esas consecuencias. Sabios como Bhrigu y Pucha fueron derrotados y humillados. Los devas fueron derrotados y humillados también. Cuando estaba a punto de destruir también a Vishnu, este le dijo a Virabhadra que él había tenido la obligación de salvar el yajna y solo por eso estaba allí, por una cuestión de deber. Declaró también su total lealtad a Shiva, diciéndole claramente que había sido Shiva quien le había otorgado el Sudarshana Chakra. Vishnu tuvo que darse cuenta de que había cometido un error. Le habló a Virabhadra que él era devoto del señor Shiva
que tenía que estar ahí por cumplimiento del deber. Bueno, eso fue lo que le salvó, porque dijo, yo soy devoto de Shiva, sé que Shiva es el más elevado de todos los devas. Y Shiva lo quería mucho y le dio el Sudarshana Chakra. El Sudarshana es como un disco hecho con el sol, que es un arma que Vishnu tiene, Rama también la usa, todas las encarnaciones de Vishnu. Krishna también la usó. En este caso es muy importante este pasatiempo porque vemos la superioridad del señor Shiva sobre Vishnu. Y es que es una verdad trascendental enseñada por los Vedas. Yo no me estoy inventando nada, lo dice el Shiva Purana, pero también lo dicen todos los Vedas. El Vishnuismo surgió en un momento dado llevándose hacia el ritualismo, el dualismo y el personalismo, pero la verdad suprema de la Advaita, del Shivaísmo, está presente y aquí se reafirma. Entonces Virabhadra pidió a Vishnu que encontrara rápidamente una vía de salida. Vishnu entonces pidió a Virabhadra que lo cubriera con sus flechas para permitirle escabullirse e irse a Vaikunta. En este caso, que muchos ven a Vishnu como si fuera el Todopoderoso, no pudo lograr estar por encima de esa voluntad de Shiva. Y casi en un acto cobarde le tocó irse escondidas para poder salvar como su honor, pero su honor quedó mancillado al participar en esos rituales donde no se tuvo en cuenta a la divinidad suprema como ese espíritu profundo Paramashiva, el Brahman supremo, que es a quien se debe invocar en todo ritual, en toda ceremonia. Darle lo que corresponde en su aspecto de Shiva. Daksha fue decapitado junto con muchos otros devas y santos. Ya decíamos que son falsos santos, ¿no? Son santos puros. De pronto me van a perdonar un poquito lo que voy a decir, pero hay algunas religiones que santifican a ciertas personas, pero no es que sean esas personas muy espirituales, que porque hicieron un milagro, que porque tuvieron cierto liderazgo religioso, entonces los llaman santos, pero no son en verdad santos. Ante los ojos de la divinidad no son santos. Cuando lleguen a rendir cuentas allá, la divinidad les va a decir, oye, ¿y tú de qué te alimentabas? ¿Estuviste matando animalitos para comértelo? No, no eres santo, porque un santo no debe alimentarse con esos alimentos impuros. Y otras cositas más que ahí van sumando, van sumando. Entonces este tipo de santos que habla aquí, que fueron derrotados y que fueron decapitados, no son verdaderos santos, sino eran llamados santos por la gente que los conocía sus religiones, pero que no tenían una experiencia de santidad verdadera. Virabhadra, Mahakali y la Horda crearon el caos total. Los que no murieron escaparon aterrorizados o se escondieron. El poder de la divinidad es total. Cada uno cumple con su función. Cuando llega un terremoto, llega un maremoto, llega un rayo, una inundación. La divinidad está usando esa fuerza de la naturaleza, en este caso Virabhadra y Mahakali, para hacer que las cuentas queden claras y donde se prevalece el poder de la divinidad, la voluntad divina por encima de todo. No significa que no sea misericordioso, que no sea amoroso, que no quiera que los demás evolucionen. Se sabe perfectamente la reencarnación y entonces todos estos seres que desencarnan en ese momento tendrán una nueva oportunidad de evolucionar en otra vida para no volver a cometer los errores que se cometieron y pagar las consecuencias de todas esas cosas malas que han hecho. No crean que andar comiendo carne por ahí es bueno. Tarde o temprano la vida se las va a cobrar. Cuando Virabhadra volvió donde Shiva después de aniquilar el sacrificio y destruir a muchos, Shiva lo hizo el jefe de sus viraganas. Vira significa guerreros, héroes. Los servidores de Shiva, viraganas. Cumplió con su función, no hizo nada que no debiera
digamos, no hacer, hizo todo tal como estaba prescrito. Cuando cumplimos la voluntad divina, sea cual sea la que Él quiera que cumplamos, es perfecta. Y entonces Shiva nos recibe en su reino, podríamos decir en Kailasa. Los que no han alcanzado Mukti o el Samadhi tendrán esa asociación con la divinidad en ese plano que llamamos Kailasa, Shivaloka. Y allí se vivirá la experiencia de contacto con otros yogis, mientras vamos evolucionando para alcanzar Mukti, alcanzar el Nirvikalpa Samadhi, la iluminación total. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Jai Mahadeva, Hara Hara Mahadev, Jai Shiva Shankara. Espero que les haya gustado este pasatiempo de hoy, muy fuerte, muy guerrero, pero es la vida. Así estamos en la vida, día a día, estamos viendo esa situación. Cuando llega la muerte y vemos la destrucción, ahí está también presente la divinidad. ¿Por qué? Cobrando cuentas a todas estas personas que cometen errores y que la vida se las cobra tarde o temprano. Busquemos la divinidad suprema, pidamos perdón por las cosas malas que hemos hecho, no volvamos a cometer esos errores, hagamos nuestros rituales invocando a la divinidad pura, a la divinidad suprema. No hay ídolos ni cosas netamente superficiales. Amemos la naturaleza y cuidemos la madre tierra, Sati. Ese es el símbolo. Y también a sus devotos. Jai Mahadev. Vamos a mirar si hay algún tipo de pregunta antes de terminar el satsang. ¿Cómo entender que Sati le llevó la contraria a Shiva por amor? ¿Cómo puede saber que mis decisiones ofenden a Dios? El ego, todos tenemos ego. Sati era el símbolo del ego en ese momento. Quería ella actuar sin pensar en la divinidad como la orden suprema. Todos nosotros cometemos errores por el ego. Tú sabes si tus decisiones ofenden a Dios cuando estudias los yamas y niyamas. Los yamas y niyamas son como los mandamientos, se podría decir, obligaciones, dictámenes, leyes naturales que debemos seguir. Todo lo que esté en contra de los yamas y niyamas está en contra de la voluntad divina. Entonces te recomiendo leer el libro de Shiva Yoga Giri. Ahí hay un capítulo que habla de los yamas y niyamas. Hay 10 yamas y 10 niyamas. Y la voluntad divina siempre está de acuerdo a esos yamas y niyamas. Cuando tú haces algo en contra de la madre naturaleza, estás haciendo algo que a Shiva no le gusta, la divinidad. Cuando haces algo en contra de tu cuerpo, cuando haces algo en contra de tus hermanos, los hermanos como los animalitos, como también los seres humanos. Con el tiempo te darás cuenta cuál es tu misión. Cada uno de nosotros tenemos como una misión que cumplir, podríamos decir. Como brahmanas, como kshatriyas, como vaisas, como sudras, como brahmacharis, grihastras, vanaprastas o sannyasis. Por ejemplo, la misión de los kshatriyas, estamos hablando hoy un poco de la parte guerrera. La misión de los kshatriyas es ser guerreros, defender los templos, defender a los brahmanas, cuidar el dharma. Y la misión de ellos es ser guerreros. La misión de los brahmanas es diferente, es más la parte sacerdotal. Hay unos que tienen la misión de ser
comerciantes, ser industriales, ser intelectuales. Y cada uno de ellos debe cumplir su misión a cabalidad. Cuando tú aprendes el yama y el niyama, el sanatana dharma, te queda más claro saber si las decisiones que estás tomando ofenden o no ofenden a la divinidad. Pero podríamos hablar de los mandamientos que conocemos aquí en Occidente dentro de las enseñanzas, las tradiciones que nos han dado, y ahí también está muy claro eso, como no matarás, por ejemplo. En este caso, ese acto de nosotros que no somos kshatriyas, que no somos guerreros, es algo que debemos tener siempre en cuenta. Si estamos ofendiendo a los demás, infringiendo el ahimsa, haciendo que las demás personas sufren por mi ego, por mi orgullo, estoy cometiendo actos inapropiados. ¿Cómo se puede explicar la espiritualidad? El que es del Jai Guruji, gracias maestro. La espiritualidad la podemos explicar como el sendero hacia la iluminación, al conocimiento de sí mismo, seguir el sendero del amor, de la bondad, del respeto, el camino de la rectitud. Ser espirituales no es estar yendo a misa, leyendo la Biblia y estar todo el día hablando de religión. Se queda solo en algo dogmático y fundamentalista, como le pasó a Daksha. Ellos eran de los que hacían rituales y todo el tiempo estaban orgullosos de esos rituales, como voy a ir a misa y estoy leyendo los Vedas y estoy haciendo solo prácticas superficiales. Y me olvido de meditar, me olvido de conocer a la divinidad que está dentro de mí, me olvido del servicio desinteresado a todas las criaturas que me rodean y me olvido de desarrollar mis dones y eliminar mis defectos. Daksha, por ejemplo, tenía el orgullo. Era ofensivo con la divinidad, con lo que pensaba. Nos toca tener en cuenta eso. Espiritualidad no es estar haciendo ceremonias y practicando rituales, sino hacer una práctica de yoga adecuada. Hay muchos yogis que también tienen orgullo y vanidad, no son verdaderos seres espirituales. La espiritualidad es lo que hizo Sati, y invocar al Señor Shiva, contemplarlo, tomar un poco de agua, es decir, la devoción, y entrar en el fuego de la purificación para limpiar mi ego de todas las cosas malas, para ser merecedor de Shiva. Ya luego Sati volvió a nacer como Parvati y volvió a estar con el Señor Shiva, es decir, purificó su ego para estar cerca de la divinidad. ¿Cómo se entra en sintonía con Shiva para saber qué quiere de mí? Primero que todo, siguiendo prácticas yógicas, meditando. Cuando tú empiezas a meditar, cantando el mantra Om Namah Shivaya y siguiendo una vida ejemplar yógica, inmediatamente el Señor Shiva entra en contacto contigo. Lo que hablábamos de esa voz que se escucha del cielo. Esa voz que se escucha del cielo es la voz de Shiva que te va a decir: esto es lo que quiero que tú hagas. Sigue el sendero de la luz. Señor Shiva, ¿qué quiere nosotros? Que practiquemos yoga, que seamos vegetarianos, que amemos a los demás, que sirvamos desinteresadamente, que nos purifiquemos, que eliminemos cosas como el mal genio, el odio, el resentimiento, la venganza, la lujuria, todas las cosas que nos hacen caer en planos de vibración baja. Eso es lo que Él quiere y poco a poco escucharás su voz. Bueno, no veo más preguntas. Me alegró mucho estar con ustedes. Si tienen otra duda, me pueden llamar al WhatsApp o por internet, escribirnos en Messenger, ahí al Centro de Yoga Ranchivaísta, y con mucho gusto trataremos de resolver sus dudas y sus inquietudes. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Om Jai Baba Yo Privale Ki Jai, Jai Mahadev. Hasta pronto.